no solamente acercamos a las personas a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la santidad, a través del estudio de la palabra, el trabajo que tenemos que hacer, sino también teniendo conocimiento de esta palabra, estudiándola para orientar, para explicar, para aclarar. De los labios del Cohen, en los labios del Cohen se ha de guardar la sabiduría, pero no la sabiduría personal o la familia, la sabiduría de una institución o la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Eloa. Y esta sabiduría sabemos que la trae es el espíritu de Eloa, no es la mente la que trae esta sabiduría, no es la inteligencia humana la que trae esta sabiduría. Todos los grupos religiosos los tenemos llenos de sabiduría humana, de tradiciones humanas, de enseñanzas humanas. Y tenemos una cantidad de sacerdotes promulgando, promoviendo, enseñando sabiduría humana, como si fuera sabiduría de Dios. Hacen falta muchos sacerdotes, muchos hombres y mujeres que hagan el servicio sacerdotal, llamados a la obra de Yeshua por medio de su sacerdocio para ser sus levitas, que de verdad podamos, y esa debe ser uno de los puntos de oración, de intercesión, que podamos traer la sabiduría de Eloa, la que es del Espíritu, la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual, a través de nuestra boca. Y eso es un deber de todo integrante del cuerpo de Machía, de todo integrante de la congregación de Machía, de todos los remanentes de Machía, donde quiera que estemos, y la cultura que tengamos, el idioma que hablemos, en cualquier idioma, tenemos que expresar la sabiduría de lo alto. Y de nuestra boca, las personas irán a buscar la instrucción de Eloa, las directrices, la consejería de Eloa, porque seríamos mensajeros del Eterno de los ejércitos. Entonces, otra tarea bien delicada, bien importante, bien necesaria que el Eterno ha dado al sacerdocio. Miremos en Job 27, Job 27, 4. Dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Eso es lo que está diciendo Job en cuanto a su determinación de ser leal a Eloa. Y pues si no hablar iniquidad ni va a hablar engaño, es porque va a hablar verdad, y la verdad pues Dios es verdad, Yeshua es la imagen y semejanza de Eloa, Él es verdad, y esa verdad es manifestada a través del Ruach Kodesh, del Espíritu del Eterno. En Proverbios 5:3 dice: los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Aquí se está hablando de las religiones humanas, de las religiones de hombres. Entonces, estas religiones humanas, estas religiones adúlteras, estas religiones fornicarias, son unas religiones muy dulces, son unas religiones que son un melao, muy melosas, y todo es amor. Y su paladar es más blando que el aceite. Y esa pues no debe ser la religión que expresen los Kohanim, los sacerdotes de Eloa, ese amor mundano, ese amor meloso, digamos pseudo espiritual. Sí se expresará amor y sabiduría,
pero del Espíritu de Dios, no un amor engañoso para pervertir a la gente sin que se den cuenta, y muchas veces los mismos instrumentos de perversión no lo saben. Ellos están convencidos de que esa es la forma correcta. Hay muchos velos. Sí tiene que expresar el Cohen, el verdadero Cohen del Loa, el amor, pero el amor verdadero, el amor auténtico, el amor que viene del Padre. Y Proverbios 14, 3. Proverbios 14. Proverbios 14, 3. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, pero los labios de los sabios los guardarán. O sea, guardarán al mismo sabio, porque no se expresa con soberbia ni con necedad, y ayudará a guardar también a otros, porque sí expresan la sabiduría del cielo. Y Proverbios 20:15. Proverbios 20:15. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, pero los labios prudentes son joya preciosa. Entonces hay muchas cosas muy valiosas, Proverbios 20:15. Hay cosas muy valiosas, tesoros muy grandes, pero por sobre esos tesoros hay uno que tiene más valor, tiene más joyas, tiene más luz, relumbra más que todos esos. Los labios prudentes son joya preciosa. Y eso debe ser la boca de un coanín. Y eso debe ser la boca, la lengua de los remanentes de Loa. Bueno, entonces las tareas de los coanín, eso sería una tarea, buscar más escrituras, mirar más textos de nuestra labor sacerdotal, de nuestra tarea sacerdotal. ¿Cuál es nuestra tarea sacerdotal? En ninguna parte la tarea sacerdotal es pelear con demonios, en ninguna parte. La tarea sacerdotal es muy diferente. Nos da la instrucción de que hay que amar a nuestros enemigos. Entonces esa es otra tarea del Cohen, amar a los enemigos y enseñar el amor de Dios, no el amor de la doctrina engañosa, ese amor meloso, de esa melosidad humana, material, sino el amor verdadero, el amor de Loa, y como nos lo mostró Yeshua, amando y perdonando a los enemigos, y como lo vemos también en los seguidores de Yeshua. Y en la ceremonia de consagración nuestra, así como en la consagración de los Kohanim de Loa, de los Kohanim terrenales, del santuario terrenal, hay Tevilá. Entonces también en los levitas de Yeshua, también somos consagrados por medio de una Tevilá. Entonces esa Tevilá que hacemos también es una consagración, parte de la ceremonia de consagración, como levitas del sacerdocio celestial. No estamos usurpando, no estamos negando lo uno y anteponiendo lo otro, no estamos con doctrina de reemplazo, sino que estamos hablando de diferentes sacerdocios que Dios establece, y lo habíamos mencionado al inicio. Uno es el de Melquisedec, otro es el arónico y otro es el de Yeshua y su pueblo, el pueblo elegido a través de Yeshua. Son diferentes sacerdocios y todos los establece el Eterno. El Eterno no ha establecido un único sacerdocio a través de la historia. Ha establecido diferentes y con diferentes condiciones, con diferentes lugares de servicio y con diferente duración y con diferente, tiempo y herencia de ese sacerdocio. Son distintos, todos establecidos por Dios. Padre Celestial, te damos toda Rabá, por tener esta bendición tan especial
de pertenecer a uno de los sacerdocios que tú has establecido para la humanidad, para que el sacerdote busque tu presencia, busque tu misericordia, tu gracia, tu perdón para sí mismo, para los suyos y para todo el pueblo que tú dispongas al cual haya de prestarse ese servicio sacerdotal, ese servicio de bendecir, de intermediar y de guiar con tus instrucciones por medio de tu espíritu. Padre, te damos toda Rabá, en el nombre de nuestro Cohen, Agadol, Yeshua Machía. Amén, amén. Bueno, entonces seguimos diciendo que tareita tenemos, trabajito sí hay. Ahorita Consuelo se estaba riendo pensando que yo iba a decir que si alguien necesitaba trabajito, que pasara la hoja de vida. Bueno. Yo creí en un momentico que lo iba a decir. O si saben de alguien que está por ahí buscando trabajo, avísenle que pase la hojita de vida allá al trono celestial y trabajito le tienen reservado para que haga esta tarea especial. Amables, habíamos quedado con un temita pendiente del Shabbat pasado y entonces empecemos a ver quién quiere empezar haciendo la primera pregunta y trayendo su comentario, su texto bíblico, su aporte. Sí, mi hermana, bien pueda. Entonces, la idea es que nos cojamos a lo de la parte de vestiduras de eso. Entonces, hay un paralelo que dice entre cómo comunicarse con el Eterno. Entonces, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote coordinador de Yeshua Mashiach que nos comunica con esta divinidad. Entonces, veía yo Éxodo 28:30, que dice, si es tan amable, More, Éxodo 28:30, eso. Dice, una de las vestiduras santas de los sumos sacerdotes en ese momento, según el orden arónico, era el pectoral del juicio, donde buscaban la presencia del Eterno y hacía como puente de revelación entre los Cohen y el santo Kadosh. Era una especie de comunicación directa entre el Cohen y el sumo sacerdote. Después viene una parte que es bien importante, para mí siempre ha sido muy importante, que es dentro de ese pectoral había un Urim y un Tumim para consultar, que quiere decir algo así como luces y perfección. Eso tenía obviamente también un orden de 12 piedras que significaban las 12 piedras de Israel, de las 12 tribus, y había también ese juicio que era un Arín, que era de un Urín también, que también tenía que ver con la condenación o con la culpabilidad de la persona. Entonces, ya en este momento nosotros no necesitamos ningún Cohen Agadol, sino el Cohen Agadol, que es el que viene a ser y contener todas las vestiduras santas de ese Cohen que había en ese momento según el orden arónico. Y entonces ahora ya no necesitamos ningún Cohen que reemplace ni siquiera una de las vestiduras, es decir, todas las vestiduras santas las contiene Yeshua Mashiach y sobre todo contiene la Ruach Santa, que es la que hace la comunicación entre nuestro Padre Santo que está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. En Deuteronomio 33:8 dice que Moshe
bendice a las 12 tribus de Israel a través de ese Tumín y de Siurín, y por causa de una obediencia que tuvo la tribu de Leví en el momento que fue probado en Mashá. No sé si esa parte se puede leer, More, Deuteronomio 33:8, donde bendice a las 12 tribus de Israel. Sí, señora. Si es tan amable, More. A Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Exacto. Después viene un Nehemías 7:65, donde dice el Eterno que les ordena a estos Cohen que no coman de las cosas santas hasta no consultar el Urín y el Tumín. Entonces, estaba haciendo yo un paralelo entre el orden levítico de ese momento, que era a través de Aarón, y en este momento nosotros tenemos este Cohen Agadol, que no necesita ninguna de las vestiduras y tampoco necesita el Urín y el Tumín para consultar al Santo Eterno nuestro para saber qué es. Entonces nosotros, a través de la muerte de Yeshua Mashiach, por su sangre en el madero, es que nos deja ese consolador, que es la Ruach HaKodesh, donde ahí tenemos toda la consulta que debemos hacer permanentemente para acercarnos a los atrios y saber consultar al Eterno qué es lo que Él quiere para nosotros, no lo que nosotros queramos para nosotros mismos. No como le pasó a Saúl cuando va a consultar al Eterno, que está en Primera de Samuel 28:6, que dice que a causa de la desobediencia de Saúl, el Eterno no respondió. Y hay muchísimas citas más. Y entonces, mi pregunta es esta, More, después de toda esta parte del Urín y del Tumín, que Yeshua obviamente no necesita vestiduras santas porque él mismo son las vestiduras santas. Entonces, en ese momento, los hijos de Aarón, teniendo el Tumín y el Urín en este pectoral del juicio, ellos no consultaron para saber que se estaba haciendo una oblación al Eterno mal hecha, o cómo fue esta parte, More, porque siempre yo me he preguntado eso, si ellos tenían la posibilidad, como el rey David la tenía a través de sus sacerdotes, de consultar al Eterno cuál era su voluntad, y el Eterno decía sí o no. Entonces, en ese momento fue que los hijos de Aarón no consultaron. Es decir, esa es una pregunta. Y la otra es que nosotros ya no necesitamos ningún Urín ni Tumín del sacerdocio de Aarón para consultar al Eterno, sino es a través de la Rúa Santa, por los méritos de nuestro Yeshua Mashiach. Era eso, More. Sí, parece ser que ellos respondieron como a un entusiasmo que tuvieron de momento y a un impulso de que ellos sintieron que de esa manera iban a exaltar el nombre de Eloa, iban a honrar a Eloa. Y pues muchas veces cuando uno hace las cosas así impulsivamente y uno dice es que yo siento, y se deja llevar a veces por sentimientos que realmente no están bien conectados con lo espiritual, pues no se pone en esa tarea de consultar, de preguntar, de esperar una respuesta y actuar hasta tanto haya una instrucción, sino que uno está con ese entusiasmo y uno mismo se convence en base al entusiasmo de que sí, que eso está bien y que eso es lo que Dios quiere. Y pues de esa forma uno muchas veces se engaña. Entonces tenemos que ser pues cuidadosos con esa parte. Y pues en todos los detalles que hay para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, con el Mishkan, con el sacerdocio, con los ceremoniales, con las ofrendas, hay un reflejo, hay un tipo de todo lo que se va a dar con Yeshua.
Entonces, cuando ahí está como este recurso especial que está ya escondido en el corazón del Cohen y que de ahí es donde sale esa visión de los secretos de Loa, sí, nos está dando a entender cosas que iba a haber en el otro sacerdocio, en el sacerdocio de Yeshua y de su congregación, por medio de la guía del Rúa, y como Yeshua lo dijo, que él pues estaba completamente guiado por el Rúa, que eso fue lo que se encarnó en él, el Rúa del Eterno, y cuando él se va dice que lo va a dejar con nosotros, y dice que está con nosotros, que está en medio de nosotros y que estará dentro de nosotros. Entonces, esa particularidad es del Cohen, que tenga dentro de sí la presencia del Padre en forma de su espíritu, como la tuvo en Yeshua. Yeshua nos la deja a nosotros, porque nosotros pues hacemos parte de ese sacerdocio que Él está sirviendo en este momento, y nosotros somos llamados a hacerlo con Él. Entonces tratemos de ir un poquito más allá a los puntos que habíamos planteado esta mañana. Entonces este punto lo podemos considerar como uno de los elementos importantes del Ruach Kodesh, que es como acompañar ese sacerdocio, a través de ese sacerdocio es el habitar y poder manifestar la guía, la instrucción del Eterno en cosas pues muy particulares, muy específicas, cuando no están en la Torá o no se pueden deducir, y se necesita una indicación de cuál es la voluntad del Señor, que lo queremos agradar. Bueno, ¿alguien más? Un puntico, por favor, sobre la importancia del Ruach Kodesh para nosotros hoy. Y si tiene un texto bíblico, qué bueno. Sí, mi hermana Clarita Inés, bien pueda. Gracias, More. Pues yo lo que hice fue, la primera pregunta. ¿Cuál es el árbol de la vida y cuál es el del bien y mal? Bueno, mejor todavía. Entonces hice como un paralelo. Pero pues eso le falta, ¿no? O sea, solamente puse que el árbol de la vida representa la vida. El árbol bien y mal representa la muerte. Uno representa todo lo bueno, digámoslo así. ¿Sí? Cuando el Señor creó, en el Génesis dice que el sexto día o el séptimo, que en este momento me acabo de confundir, dice que vio que todo era bueno, ¿sí? Y Adán y Eva, en ese momento, todo lo que conocían era bueno. Fue en el momento en que ellos desobedecieron y tomaron del árbol bien y mal, es que sus ojos se abrieron y conocieron el mal. Entonces, por la desobediencia del primer Adán, todo se perdió. Y ahí es cuando Adán y Eva conocen el mal, pero a este lado todo era bien, todo era bueno. También como el árbol bien y mal, en 1 Corintios 15:21, habla de que la muerte entró por un hombre, sí, que fue cuando tomó del árbol bien y mal. El bien y mal para mí, según lo que he ido aprendiendo, viene a ser el Yesed Hará. Y algo que me llama la atención es que si Adán y Eva cuando estaban a este lado solo conocían lo bueno, ellos no tenían la capacidad para tomar decisiones. Es decir, este camino es bueno, este camino es malo. Entonces, esto lo estoy relacionando con el libre albedrío, lo que una vez compartió la hermana Sandra Liliana, pero pues no me quiero ir a desviar del tema. Lo que ella decía es que, pues,
el libre albedrío apareció fue después. Es lo que yo entiendo, ¿sí? Sino que me llama mucho la atención porque antes Adán y Eva no conocían, no tenían libre albedrío, mejor dicho, porque todo era bueno. Entonces, como ellos no conocían el mal, todo lo que ellos hicieran era bueno. Solamente el Padre les había dado una instrucción: de tal árbol no deben comer, porque el día que coman de él ciertamente moriréis. Entonces, como ellos desobedecieron, ahí fue cuando el Señor dijo que tenía que sacar a Adán y Eva del paraíso porque era igual que ellos, conociendo el bien y el mal. Entonces, veo que ese libre albedrío no existía antes. Fue por la desobediencia que nosotros los seres humanos entramos en ese conflicto de tomar decisiones, porque cuando estamos separados del Abba, entonces ya uno empieza a dudar cuál será el camino correcto, será por aquí, será por allá, cuando estamos apartados del Señor. Pero cuando estamos agarrados al árbol de vida, entonces el Ruach es el que viene a traernos de su sabiduría, del conocimiento del Padre, de las luces, como dice en Santiago, que si a alguien le falta sabiduría, pida sabiduría del cielo. Y la sabiduría de lo alto es diferente a la sabiduría humana. Bueno, y también para poder, como ya la naturaleza nuestra, digamos, es pecaminosa, para poder entrar, poder disfrutar del árbol de la vida, debemos lavar nuestras ropas para tener derecho a ese árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, como dice Apocalipsis 22:14. O sea, en este momento, el árbol de la vida está custodiado por querubines. Pero en el momento en que yo lavo mis ropas a través del Cordero de Yeshua, tengo derecho a ese árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad, pues de ese paraíso. Es como mi interpretación humana, More. Yo no he ahondado en este estudio, es solamente como esa interpretación. Toda, More. Toda, mi hermana, toda, toda. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? De lo que dijo la hermana Clarita Duque, me queda como otra inquietud en cuanto a un tema que podríamos trabajar, y es la diferencia entre los sacerdocios, los distintos sacerdocios que Dios ha establecido y las características que tiene cada uno de esos sacerdocios. Y si hay una superposición de un sacerdocio al otro, o si hay una exclusión de un sacerdocio al otro, o un reemplazo de un sacerdocio por el otro. ¿Cómo es que se da esta situación, este asunto? Entonces, y lo que decíamos ahorita también, estudiar todas las funciones que corresponden a los sacerdotes, a estos remanentes de Eloa en el mundo actualmente, las funciones sacerdotales. Entonces, ahí quedamos con unos puertas, unas ventanas abiertas muy grandes por donde incursionar ampliamente. Pero entonces ya eso viene a ser otros temas en cuanto al sacerdocio. Bueno, en cuanto a lo que dice la hermana Clarita Inés, entonces ahí también tenemos otra temática muy interesante, el libre albedrío. Es una cosa importante y es una cosa que merece la pena, vale la pena tener claridad sobre ella. ¿Qué es el libre albedrío? Bíblicamente, para que podamos decir si en ese momento sí hubo o no hubo libre albedrío.
la escritura a mí me dice que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Entonces él tomó una decisión con libre albedrío y con pleno conocimiento de causa y efecto. No fue engañado. Si él hubiera sido engañado, habría sido una persona que habría estado actuando, se le habría coartado, se le habría limitado, se le habría impedido su libre albedrío. Pero la escritura me dice que no es así, que él actuó con libre albedrío. Entonces, escrituralmente, ¿qué es el libre albedrío? Para que podamos decir si en ese momento hubo libre albedrío o no al tomar las decisiones que se tomaron. Entonces, ahí tendríamos otro tema y otro panorama amplísimo sobre el cual trabajar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en unos detalles que nos da la Biblia en unos lados y otros puntos, otros detallitos como que parecen muy pequeñitos o que se nos escapan de vista cuando estamos dándole un enfoque a la situación y resulta que ese puntico es clave para ayudar a aclarar y a determinar cosas y de pronto no vayamos a decir algo que no es lo más indicado, lo más apropiado. Todos tenemos esa situación que en un momento dado, en unos base de unos conocimientos que tenemos, percibimos cierto asunto de cierta manera, pero después cuando el Señor nos trae a recuerdo otras escrituras y nos trae otras explicaciones de otras escrituras, vemos que hay que enderezar mejor esos criterios o esos puntos de vista o esos conceptos. Perfecto. Ahí tenemos entonces otro tema. Le agradecemos por habernos ubicado a todos en lo que se dejó propuesto esta mañana cuando terminamos, que eran las tres preguntas. ¿Y cuál era la primera? Me confundí en cuanto a cuál era la primera y pues gracias por ubicarnos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el árbol de la vida y cuál es el árbol bien y mal? Entonces tratemos de apuntar allá a lo que la pregunta busca como respuesta. Buscamos que nos cuente alguien cuál es o qué es el árbol bien y mal y qué es el árbol de la vida. Y si tiene una escritura o dos, pues qué bueno. La hermana Edith había dicho que ella quería. La hermana Edith, bien pueda mi hermana, te va a robar. El árbol de la vida es el árbol que está en Proverbios, lo que decimos cuando sacamos la Torá, porque la Torá es árbol de vida. Voy a buscarlo acá. Es árbol de vida, no sé si, bueno, a lo mejor lo busco yo, es árbol de vida. Es Proverbios 3:18, hermano. Listo, Proverbios 3:18. ¿Y lo quieres leer, por favor, David? Es que tengo acá este otro. Sí, dale. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y dichosos son los que la retienen. Bueno, entonces para mí el árbol de vida es eso, es la palabra con todas esas semillas, Yo, bueno, quiero hacer una conexión con los adornos que tenía la túnica del sacerdote en el borde, que eran las granadas y que eran las campanitas, las campanillas. Entonces, esas granadas que están llenas de semillas representan lo que el Moreno nos explicó ya, no sé si fue el Shabbat pasado o cuándo, lo de la semilla, o sea, que todo depende de una semilla, ¿no es cierto? Entonces, si ese árbol tiene todas esas semillas que son estas semillas que tenemos a disposición y que van siendo sembradas en nosotros y que solamente pueden dar realmente el fruto o llegar a ser, esa semilla puede llegar a ser ese árbol de vida solamente por el poder de ese ruaj que está representado en las campanitas, porque en una escritura dice que nosotros podemos ser esos címbalos que retiñen y que dan sonido, pero pues es un sonido, puede llegar a ser un sonido incierto. Entonces, si solamente tuviéramos las semillas
¿no es cierto? Tendríamos el conocimiento. Y ese árbol de vida, ¿qué dice? Dice que ese árbol nos dice lo que está bien y lo que está mal, pero no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del Eterno, ¿no es cierto? Del Eterno. Él es el que dice, porque la palabra dice, aquí he puesto delante de ti dos caminos, que son las dos opciones que tenemos, los dos árboles de los cuales podemos comer. Entonces, ese árbol que da ese fruto, y si queremos que dé el crecimiento que es, solamente puede ser inspirado por el Ruach. El crecimiento lo da el Ruach, porque el solo conocimiento no nos serviría. El árbol del bien y mal también tiene sus semillas, pero esas semillas son de acuerdo a lo que el hombre piensa que está bien y mal, ¿no es cierto? Entonces es dependiendo de su sabiduría que él determina qué está bien y qué está mal. Ese árbol también da sus frutos y tiene su crecimiento. Entonces, pues bueno, ese es mi aporte. Bueno, tu arraba. Entonces aquí ya vamos acercándonos más directo. La hermana Clarita nos había dado varias características del árbol de vida y del árbol bien y mal, pero aquí nos vamos acercando más a una definición. ¿Qué es el árbol de vida? La Torá de Eloa. Entonces, esa es una respuesta como más directa a la pregunta. ¿Qué o cuál o qué es el árbol de vida? ¿Y qué es el árbol bien y mal? Entonces, ya la hermana nos dice que es nosotros, por nuestra propia cuenta, hacer evaluaciones, sacar deducciones y tomar nuestras decisiones. No por lo que nos guía el árbol de vida, o sea, la Torá, tu palabra, tu Torá es verdad y el árbol de la vida es la Torá, y los que se aferran y echan mano de ella, dichosos son los que la retienen. Muy bien, de Proverbios 3:10. ¿Alguien más tiene así un punto de definición bien preciso de qué es el árbol de la vida? Cuénteme, hermano. Nuestro Adón hizo una afirmación. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos está diciendo que el mundo es el árbol del mal. Bien y mal. Bien y mal, perdón. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el árbol de la vida es la palabra. Bien, una buena definición, toda. Y esa definición, pues, completa o da otros aspectos que nos traen otros elementos de claridad de lo que dijo la hermana Edith. La palabra del Eterno es el árbol de vida, la semilla de la vida. Y el árbol bien y mal es el mundo, que no tiene esa semilla de vida, que no tiene esa palabra, que no tiene esa Torá. Bien, ¿alguien puede ir más allá? Y si no, les hago otra pregunta. Shalom a todos. Bueno, yo, en mi contexto, yo estaba con el More el miércoles en una clase y me dijo unos versículos del árbol de la vida. El árbol de la vida es la representación espiritual de el Eterno, y Yeshua es la representación de el hombre. Se divide en dos. Eso es. Nosotros debemos ser como ese árbol de la vida, que en Salmos 92, 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en Líbano, plantará en la casa de Eloa, en los atrios de nuestro florecerá. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde, para anunciar que Eloa, mi fortaleza, es recto. Es recto. Ese árbol no es como cualquier árbol. Ese árbol
da su fruto cada mes. Otro árbol da su tiempo, 6 meses, un año, como me decía el More. Nosotros debemos comer ese fruto para tener larga vida y estar con nuestro Adón Yeshua Mashiach. En el Salmo 1, que dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla escarnecedoras se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como dado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Nosotros debemos ser como ese árbol. Ese es mi aporte. Ahora le tengo que decir que sí porque yo le enseñé. Muy bien, muy bien. Excelente. El árbol de la vida es Dios mismo. El Loa mismo es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Y entonces hay algún árbol que lo representa. No sabemos exactamente cuál es ese árbol que estaba en el jardín del Edén, que representaba a Dios mismo como el árbol de la vida. Entonces la otra pregunta que quería hacer era esta, en este momento, de lo que hemos hablado en otras oportunidades y de lo que llevamos tomando en cuenta hasta ahora. ¿Qué querrá decir cuando hemos tenido aquí la frase el corazón del corazón? ¿Qué estaremos queriendo decir o a qué nos estaremos refiriendo? ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar? ¿Qué es lo que estamos tratando de encontrar cuando decimos el corazón del corazón? Usted dijo la semana pasada que era la rúa, porque el Loa es espíritu. Y usted dijo el corazón del corazón. Hizo la pregunta Clarita Duque, dijo algo sobre la rúa que tenía que ver como respuesta del corazón del corazón. Entonces, si ese árbol que usted dice que es el árbol de vida, es el Loa mismo, pero no sabemos cuál es el fruto o cuál es ese árbol. Entonces, ese árbol tiene un corazón, ese árbol tiene una respuesta. El Loa es espíritu, el Loa es espíritu. Y de una u otra forma, él tiene que manifestarse desde una perspectiva, y lo hizo cuando se comprimió y pudo a través de su manifestación, para no acabarnos. De esa manera es que él se ha presentado a nosotros, para que su presencia no nos acabe, sino que su presencia nos edifique, nos sane. Y es a través de Yeshua, y Yeshua nos ha dejado ese espíritu para que nosotros seamos como la continuidad de ese corazón, de esa raíz de Loa. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros normalmente vemos un enfoque muy intenso en todos los movimientos cristianos en Yeshua. Y Yeshua viene a convertirse como en el corazón de toda esta enseñanza, de todo este aprendizaje, de toda esta actividad de vida, de toda esta actividad espiritual. Y Él es el corazón, pero tenemos que ir al corazón del corazón. ¿Y cuál es el corazón de ese corazón? El corazón de ese corazón es el Abba. Ese es el corazón del corazón. El corazón del corazón es el Abba. Y Él actúa en su creación y actúa con nosotros a través de su espíritu, a través de su rúa. Él no actúa personalmente en forma directa con la creación, con la materia, con la formación de todas sus criaturas. Él todo lo hace a través de su rúa. Entonces el corazón del corazón es el Abba mismo, y Él es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Él es espíritu y es vida. Entonces, si Él es espíritu y es vida, de Él procede la vida, Él es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida.
Y habrá en el paraíso un árbol físico, un árbol que él plantó, que representa a él, y él lo llama el árbol de la vida, porque ese árbol provee al hombre vida, porque él es espíritu y es vida, y entonces él hizo un árbol que hace eso que él hace, que provee esas cualidades que él quiere proveer, y él las quiere proveer a través de ese árbol. Y entonces ese árbol representa el Rúa, representa el elemento que le dio vida a Yeshua y el elemento a través del cual vamos a tener vida y la debemos estar teniendo desde ya nosotros, el Rúa. No sabemos qué árbol es, puede ser un olivo, las olivas son deliciosas y tienen mucho aceite, representan el espíritu, puede ser una ¿cómo se llama? Una vid. Yeshua dice que él es la vid verdadera, y así como el haba es un árbol de vida, y lo que nos leía ahorita Yishá, Yeshua, el haba asimismo hace a los seres humanos, los hace a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la mejor imagen y semejanza de Eloa? Yeshua, el corazón. Yeshua es la mejor imagen y semejanza de Eloa, más que el árbol físico, sea un árbol de olivos, sea una vid o sea una higuera, porque también compara con la higuera a Israel, etc. Y entonces ese mejor árbol, que es imagen y semejanza del árbol origen, del árbol original, es Yeshua. Y nosotros también somos constituidos en árboles, o sea, en imágenes y semejanzas de Eloa y de Yeshua. Y entonces ahí es donde viene el Teilín 92, donde dice que el justo, o sea, el que sigue la Torá, el que se llena del Ruach Kodés, el que se llena de ese espíritu, el que se llena de los mandamientos de Eloa y los vive y llena de gozo, y los practica y los enseña, los comparte, dice, será como una palmera que está sembrada en los desiertos, en los sequedales, y crece enormemente y da unos frutos llenos de dulce y llenos de líquido en un desierto, la palmera. Entonces dice, florecerá como la palmera, y ¿qué más dice? Y crecerá como el cedro del Líbano, el cedro que es un árbol también bien fuerte, es una madera muy noble y muy hermosa para trabajar, y dura muchísimos años, cientos de años. Dice, ¿plantados dónde? Plantados en el jardín del Edén, en el jardín de nuestro Abba. Y el árbol principal es él, el árbol principal es él. Y la principal manifestación de él, la principal imagen y semejanza de él es Yeshua, otro árbol. Entonces, la escritura muestra a Eloa y todos sus siervos como un jardín, como un bosque, como un lugar donde hay mucha vegetación y donde el que le da la vida a toda esa vegetación es el árbol principal. Y ese árbol principal es Eloa, que opera en su mundo, que opera en su creación a través del Ruach HaKodesh. Y lo manifiesta plenamente por medio de Yeshua, y luego por medio del sacerdocio de Yeshua, todo el pueblo redimido por él. Dice, en los patios de nuestro Eloa florecerán, y aún en la vejez fructificarán. Nosotros vemos como esos árboles naturales, esos árboles físicos, son árboles que duran cientos y cientos y cientos de años, y todavía viejitos esos árboles se ven bien. Uno no sabe distinguir a simple vista un árbol bien viejo de otro no tan viejo, porque todavía son verdes, todavía mantienen su esplendor en cada estación que les corresponde, y dice, y son fructíferos y son vigorosos y verdes. Entonces no son unos árboles que con 100 años ya se secaron y se murieron.
y dice que nosotros cuando tengamos 100 años, y esos árboles son árboles de varios cientos de años, de miles de años, nosotros vamos a ser con 100 años o menos, ya ancianos, como un árbol así de fructífero y así de lozano, porque somos imagen de Eloa y porque somos imagen y semejanza, y Yeshua también es esa imagen y semejanza. Entonces ya tenemos definido cuál es el árbol de la vida y en qué está representado. La mitología lo ha representado con una manzana, pero eso es allá la mitología, porque es que tenemos el problema de que se traen todas esas imágenes y todas esas historias mitológicas, teológicas, creencias, y cuánta cosa se atraviesa por todas las mentes del mundo en todo su alrededor, y venimos a justificar eso con la escritura. Entonces la escritura no nos dice es literalmente cuál es ese árbol representativo. Entonces no le podemos dar la respuesta en esa parte a la hermana, aun cuando eso no estaba incluido en su pregunta, pero yo se lo añado a la pregunta que ella hizo. Literalmente, ¿cuál sería el árbol que representa la vida y que tiene la semilla de la vida? Literalmente no está especificado en la Biblia cuál sea ese árbol. ¿Será un cedro del Líbano? ¿Será una palmera? ¿Será una palmera de higos o datilera? ¿Será, o de cocos? ¿Será una vid? ¿Será un árbol de olivos? ¿Un árbol de aceitunas? No, literalmente no sabemos cuál es el árbol, pero sí sabemos qué está representando. Está representando al Señor, que es espíritu y es vida. Está representando a Eloa mismo y está representando al elemento por vía del cual Él trabaja en su creación. Está representando al Ruach HaKodesh, donde está la plenitud del verbo de Eloa, la plenitud del verbo de Eloa, de la palabra de Eloa, de la voluntad de Eloa. ¿Dónde está? Está en el Ruach HaKodesh. Dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, pondré en su mente y en su corazón mi Ruach, y allí estará instalada mi palabra. Allí estará instalada mi Torah, mi Torah. Entonces la Torah viene siendo esa representación también del árbol de la vida, esa representación del Ruach HaKodesh y de lo que el Ruach HaKodesh debe hacer cuando habita dentro de nosotros. ¿Qué es lo que trae? La semilla del espíritu y la vida. ¿Y de dónde viene esa semilla del espíritu y la vida? Que es el Ruach HaKodesh, viene del Padre, del Padre. Es como cuando un papá engendra un hijo. ¿De dónde viene esa semilla? Del Padre. Y si es buena la semilla, ¿cómo es la descendencia? Buena. Nosotros tenemos que el pueblo de Israel hoy en día cultiva en el desierto, en sequedales, donde nunca se había cultivado nada por muchos años, cientos, miles de años, y ellos convirtieron esa tierra en cultivable. ¿Y cuál es el porcentaje? Yo no sé cuánto porcentaje le ponemos de éxito en esa producción, en esos cultivos. La semilla. La semilla. Si ponemos una semilla en un sequedal, en un desierto, y le aplicamos ciertas técnicas, la cosecha va a ser de maravilla. Y hay mucha preocupación por tener semillas mejoradas. Y como el terreno es un desierto, hay que implementar ciertas técnicas porque la tierra de por sí no lo favorece, para que se aproveche al máximo esa semilla tan excelente, esa semilla tan buena. ¿Está claro? Y entonces, por deducción o por contraste, ¿quién sería el árbol de bien y mal? Entonces, tenemos que el árbol de la vida es un ser, es un personaje. Ese es el árbol de la vida. Y el árbol bien y mal es la contraparte. El árbol bien y mal, tampoco sabemos con qué árbol está representado. ¿Estará representado con la manzana? Ese sí será el árbol de manzanas, no sabemos. ¿Será un árbol de
¿qué? ¿No? De una fruta tal vez bien espinosa, no sabemos, tal vez del hulos, que tiene hartos, que es bien espinoso, no sé, no sabemos literalmente, físicamente, cuál es el árbol que representa a otro personaje, al personaje bien y mal. No sabemos literalmente, la escritura no nos lo da a entender, no lo logramos deducir. Hay muchas propuestas, hay muchos planteamientos, hay muchas personas que tienen tiempo para todo y le han dedicado tiempo y han sacado deducciones. De esto se han formado teologías, se han formado dogmas, se han formado doctrinas, pues hasta el punto que en la Iglesia Católica y en el cristianismo se tiene casi que como una doctrina, más que una creencia, que una tradición, que era un árbol de manzanas, el árbol de la vida. Entonces no sabemos, la escritura no nos da los elementos para poder determinar físicamente cuál es con exactitud cada uno de los árboles que representa a cada uno de estos dos personajes, de estas dos personalidades. Al Abacados, el espíritu y verdad, y al bien y mal, el espíritu y mentira. Pero están ambos personajes. Bueno, muy bien, ahí vamos. O Yeshua tampoco dijo que él era el olivo, pero Yeshua sí dijo que él era la vid. Porque en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, y se está comparando con un árbol. Y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí, sin esta vid, porque él se está comparando con una vid, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, de esa comparación que hace Yeshua con el árbol de la vid, se tiene una deducción entre el pueblo mesiánico, pero es una deducción. La escritura no nos da como algún otro elemento donde pudiéramos afianzar que el árbol de la vida debió haber sido una vid. Es probable, es posible, no tenemos tampoco elementos para decir que no es así, y es supremamente válido que Yeshua se compare con una vid. Y él comparándose con una vid, él que es la imagen y semejanza del árbol de la vida, del Padre, pues está diciendo lo correcto, está diciendo lo que es la vid, y que nosotros somos ramas injertadas en esa vid para poder llevar mucho fruto. Si no estamos injertados en esa vid, en esa Torá, en ese mismo espíritu que tiene Yeshua, en esa misma semilla, y nosotros con ella, entonces no vamos a dar el fruto que el Padre está esperando de nosotros. Hermana Amparito. Sí, More, yo también le quería preguntar a usted cómo entonces entender lo que Edith dijo, porque en Juan, desde el primer versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces él está afirmando que él es una vid. Es lo que yo interpreto, y como usted lo ha dicho, la palabra aquí está escrita y él mismo lo dijo. No sé, no creo que hayan dañado la traducción así, ¿no? No, está bien, está bien. A lo que me refiero es que de ahí no tenemos como elementos, o bueno, si alguien lo quiere tomar de esa forma, pues lo puede tomar. Eso no es como cuestión de, que digamos, de anatema, de maldición o de condenación. Pero que lo que quiero decir es que no tenemos elementos para decir que el árbol que había en el jardín del Edén, representando al Abacados, representando su espíritu, haya sido un árbol tal. No lo tenemos. En este caso, la vid representa a Yeshua, o Yeshua se compara con una vid, y de esa manera es un árbol que representa una parte del haba. ¿Qué parte del haba está representando la vid? Porque Yeshua, que es la imagen y semejanza del haba, entonces al él compararse con una vid, está trayéndonos una representación de algo del haba. ¿Qué nos está representando del haba? Nos está representando la redención, la redención. ¿Desde dónde viene esa redención?
viene desde la mente del Abba, desde el espíritu del Abba, desde los planes, desde la palabra del Abba. Él es el espíritu, es el verbo de Eloa, el espíritu. El espíritu es el verbo de Eloa y ese espíritu, ese verbo, se encarnó en Yeshua. Porque en el espíritu de Eloa, en el espíritu del Abba, es donde está la verdad, donde está la vida y donde está, y ese espíritu. Y eso es lo que se encarna en Yeshua, y entonces Yeshua viene a constituirse en eso, a constituirse en espíritu y vida, en verdad, en camino, en puerta, en todo esto. Porque habría otro árbol que también representa al Abba. Estaría el árbol de olivo. El árbol de olivo representa el Abba en cuanto a qué. Entonces estamos teniendo al Abba, que es un árbol, y que es el árbol de la vida, que es espíritu y que es vida. Y hay una serie de elementos que hacen parte del Abba. Y otro elemento que hace parte del Abba es su espíritu. ¿Y con qué representa su espíritu? Lo representa con el aceite de olivas, con el aceite de olivas. Entonces, el aceite de olivas o el árbol de el olivo representaría totalmente al Abba, no sabemos. Y sería ese el que estaba en el centro del jardín del Edén, no sabemos. Pero sí sabemos que representa una parte muy importante del Abba. Representa su rúa con el cual él trabaja en su creación y en sus criaturas. Entonces ahí tenemos ya dos árboles que representan al Abba. Entonces, ¿de cuál los dos escogemos para ponerlo en el centro del jardín del Edén? Entonces, probablemente los cedros del Líbano y las palmeras que representan a los justos, y los justos son imagen y semejanza de Eloa, también representan a Eloa. ¿Qué representan de Eloa? Representan su eternidad, porque estos son árboles perennes, que aún en los miles de años siguen verdes, siguen frescos y siguen dando frutos, nunca se agotan. Entonces, un cedro o una palmera no solamente representan al justo, pero el justo, como imagen y semejanza de Eloa, también representarían a Eloa en su aspecto de eternidad, eternamente fresco, eternamente frondoso, eternamente vital y produciendo frutos. Entonces sí, está muy bien que Yeshua se comparó con una vid, y eso es una parte de lo que está representando al Abba. Pero entonces, bueno, entonces escojan ustedes. ¿Qué ponemos en el centro si es que queremos poner un árbol específico? Literal. Entonces, ¿qué quieren colocar ahí? ¿Quieren colocar una vid? Pues uno lo preferiría porque lo dijo Yeshua. Pero deberíamos colocar un olivo que representa su espíritu, que es con el que él está trabajando y donde se contiene toda la información de su plan, de su palabra, de sus proyectos, de sus temas. O vamos a colocar un cedro o una palmera que representan su vitalidad y su perennidad. Entonces, muy bien, esos aportes excelentes, pero pues para mí personalmente no tengo todavía digamos, como algún elemento suficiente, un árbol especial que sea el que me reúna todas esas características y me represente plenamente al Padre. Solo un árbol literal, físico. Solo tengo a Yeshua, pero no como árbol, sino como un ser humano, como una persona entre los seres humanos. Un árbol en sí, un vegetal que me reúna todo eso, no lo tengo. Y tengo en Apocalipsis una descripción que fue la que nos dijo ahorita Yishá, que en el jardín del Edén, cuando después del milenio venga la nueva Jerusalén, ahí va a estar el árbol de la vida. Y es el árbol que representa al Padre, y dice que es un árbol que da cada mes su fruto, o sea, cada mes da cosecha, cada mes da frutos.
Y normalmente el resto de árboles tienen una estación en el año que es cuando están verdes y cuando dan fruto. La mayoría de los árboles no dan fruto todo el año, sino que dan en ciertos momentos del año o cada año, lo que Gisja nos explicaba. Y además ese árbol también dice que 12 hojas y que cada mes da una hoja, no tiene 13 hojas, es raro, ¿no? Que si hay años de 13 meses, hubiera veces en que ese árbol tenga 13 hojas. Entonces ahí tenemos que todavía sigue cuestionable el asunto del calendario. Entonces, ¿cuál es el calendario? Es el calendario lunar. Parece que ese era el que regía en los días de Yeshua, y la experiencia de la vivencia de Yeshua se ubicó por esas fechas. Será por eso que nos dice que eran las fiestas de ellos, cuando dice, y era la fiesta de los judíos, era la fiesta de no sé qué, no solamente porque lo hacían a su manera, sino porque también tenían un calendario en el que lo hacían en sus fechas, y el Señor lo permitió porque de alguna forma en esas fechas iba a ubicar el ministerio de Yeshua. ¿Acaso hubo un calendario diferente antes, que era de 12 meses, como parece haber tantos elementos también que nos enfocan en esa posibilidad? No lo sabemos, no lo sabemos. No tenemos en este momento unas informaciones indiscutibles donde pudiéramos decir si es el calendario de Noé, es el calendario lunar. Y pues si es el calendario lunar, en este momento sí tenemos que sería más preciso el caraíta que el rabínico, sería más consecuente. Bueno, y tenemos algunos elementos del Talmud que hacen referencia a que en ese momento se estaba trabajando el calendario solilunar. Quisiera decir algo más, quiero volver sobre el tema, discúlpeme. Yo no, digamos, no estoy asegurando de ninguna manera que ese fuera el árbol, el de la vid, pero digamos que el fruto de la vid, lo que se saca de la vid, es ese vino, y ese vino representa la sangre del Mesías, ¿no es cierto? Porque él lo dijo, él levantó la copa y dijo, esta es la sangre, y nosotros tenemos vida o no tenemos vida dependiendo de esa sangre, ¿sí? Entonces ahí hay una, digamos, una imagen, no sé si una imagen o una figura, que nos dice que ese árbol, que es el árbol de la vida, solamente hay vida a través de la sangre del Cordero. No hay vida de otra manera. Por eso él dice, ustedes lejos de mí, nada, ustedes no son nada. Ustedes nada pueden hacer, y algo que nada puede hacer es algo inservible, algo que no sirve para nada, que no tiene ningún sentido, ningún objetivo. Entonces, no, a ver, no quiero insistir específicamente, ese es el árbol que estaba en el centro del jardín, no, pero también recordemos que la palabra dice, a ustedes les parece que la escritura habla de mí, y nada que no represente al Mesías, o sea, todo tiene que apuntar al Mesías, para mí, personalmente, sí. Para mí, y para Perfecto. Mí el fruto de la vida es su sangre, y en su sangre hay vida o no hay vida. ¿Qué diríamos? Hasta cierto punto tenemos muy bien por ese lado, pero es que la sangre hace una parte del proceso. La sangre hace una parte del proceso. La sangre no es la semilla de vida. La sangre no es la semilla de vida. La semilla de vida es el Rúa HaKodesh. La semilla de vida es el Rúa HaKodesh. Solo que una vez integrados a Yeshua, esa sangre es la que nos alimenta, la que nos está lavando constantemente de los pecados, porque siempre los vamos a estar cometiendo, y por eso es el lavado de pies en Pesa, pero no podemos perder de vista
que la semilla es el Ruach HaKodesh. Y en el Ruach HaKodesh, dentro del Ruach HaKodesh, es donde está el verbo de Eloah, la palabra de Eloah. El Dabar Elohim es el Ruach HaKodesh. Y él es el que viene y se encarna en Yeshua. Entonces, Yeshua también estaría representado, aun cuando él no lo hubiera dicho, estaría representado por un olivo. ¿Por qué? Porque él está lleno del Ruach HaKodesh. Y nosotros también seríamos como esas lámparas que reciben el aceite de ese olivo. Él es una lámpara, él dice, yo soy una luz. ¿Y con qué alumbra una luz? Una lámpara, una luz alumbra con lo que se exprime de las olivas. Y nosotros recibimos de ese aceite, la menorá es en forma de un árbol. Es como un árbol que recibe el aceite del árbol de las olivas y al mismo tiempo ese árbol que es la menorá tiene esas 7 candelas, esas 7 luces, y nosotros también somos llenos de ese Ruach. Hay unos tubos de aceite que vienen hasta nosotros, porque ¿qué levantó a Yeshua de los muertos? Lo levantó el Ruach que habitaba en él. Entonces la vida, la semilla de la vida, digamos como poniéndolo en términos humanos, ya pasando de lo vegetal a lo humano, el esperma que vitaliza espiritualmente a un ser humano es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. Y dice que eso fue lo que levantó de los muertos a Yeshua. Y que si esa misma semilla está en nosotros, nosotros también vamos a ser levantados. Pero, ¿qué necesitamos para alcanzar eso, para llegar a ese punto? De que nosotros seamos engendrados con ese Ruach, con ese espíritu, que es donde está la vida. Necesitamos que Yeshua haya lavado nuestros pecados y que nosotros estemos injertados en esa obra de redención de Yeshua y esa sangre nos esté lavando constantemente, nos esté limpiando constantemente, nos esté purificando. Entonces son unas funciones, unas operaciones complementarias. La una no funciona sin la otra y la una no reemplaza a la otra. Entonces, una cosa es Yeshua representarse con una vid en el sentido de que es nuestra redención y de que es nuestro lavamiento de pecados y que al hacer eso vamos a poder llevar mucho fruto, pero realmente el fruto, ¿quién lo da? Realmente el fruto lo da el Ruach HaKodesh. ¿Quién dio el fruto en Yeshua? El fruto en Yeshua lo dio el Ruach HaKodesh. Entonces, podríamos decir también de otra manera que además de representar sangre purificadora, la vid también representaría la savia vivificante, y esa savia vivificante es el Ruach. Entonces estaría representando dos cosas, estaría representando la redención, el lavamiento, la purificación, y estaría representando lo que representa el olivo, el alimento vivo, espiritual, para que llevemos fruto, porque en las escrituras también está dicho que el fruto viene es por el Ruach, por el Ruach puesto en nosotros trae fruto. Entonces, conectados a Yeshua, que es ese árbol, mejor imagen y semejanza del Eterno, donde está todo, donde está la plenitud de la divinidad, conectados ahí tenemos todo. Tenemos redención, lavamiento de pecados y tenemos nutrición del Ruach HaKodesh para que demos mucho fruto. Y si no es a través de Yeshua, esa engendramiento que el Padre pone en nosotros, no lo vamos a tener. Entonces, habría como que integrar diferentes ideas a un símbolo, No, un símbolo generalmente no solamente representa una cosa en particular, puede haber varias ideas asociadas a ese símbolo. Bueno, entonces oigamos por favor.
Nosotros en Génesis, cuando el Padre colocó en el huerto a Adán y a Eva, se supone que Adán es ese primer hombre que iba a ser como ese redentor, pero como entró por él la muerte, no lo fue. En ese momento el Señor dice que hay un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento el Señor no le dijo a él que no podía comer del árbol de la vida. Él le prohibió fue del otro árbol. O sea que el árbol de la vida es la palabra viviente, es la palabra de Eloa, es el mismo Yeshua, el sacerdote, el sumo sacerdote que después viene, al cual nosotros estamos pidiéndole, nos está instruyendo y nos está dando la palabra, porque para mí el árbol de la vida es la palabra, ¿cierto? Y que si están los dos árboles y qué conexión tienen esos dos árboles, pues Yeshua tenía que morir para tener esa vida especial, esa vida grande, esa vida hermosa en el espíritu. Y así nos toca a nosotros también morir morir a esta carne para poder llegar y tener el espíritu, ¿no es cierto? Porque eso está conectado totalmente. No es que nosotros digamos que el espíritu es una cosa y la palabra viviente como Yeshua es otra. No, son completamente intrínsecos. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis en la iglesia de Efesios le dice el Señor que nombra el árbol de la vida y les dice a la iglesia de Efesios cuando le habla de todas sus obras, pero también le habla del árbol de la vida y dice: el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el paraíso de Dios pues es el mismo Yeshua, es el mismo Dios Moré. Y más adelante en el 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. ¿Quién es el que nos da la sanidad, More? Eloa. Él es el árbol de la vida. Él es el Espíritu el Espíritu Santo. Él es la Ruach HaKodesh, que dicen ustedes, que yo no sé pronunciar, pero es eso esencialmente lo que yo he podido ver. Sí, es que como no lo habíamos escuchado. Bueno, entonces aquí tenemos una descripción del árbol de la vida. Nos lo describen, mas no nos dicen exactamente con cuál árbol de la vegetación que nosotros conocemos lo podemos relacionar o comparar o asemejar, o cuál de ellos es. Parece que es un árbol diferente. Aquí nos dicen que es un árbol que cada mes produce fruto. ¿Será la aceituna? ¿Será la vid? ¿Será la palmera? ¿Será el cedro? Nos dice que es un árbol que cada mes produce un fruto y que cada mes produce una hoja especial y que su fruto es para vida, su fruto trae unas semillas especiales y que su hoja es para sanidad, para vida también. Entonces, bueno, hay mucho que podemos plantear. ¿Cuál será ese árbol físicamente? ¿Cuál será ese árbol físicamente? Entonces, realmente no tenemos los elementos suficientes para que saquemos la conclusión con fundamento bíblico y digamos, ese árbol es tal cosa, porque ahí está descrito en Apocalipsis. ¿Qué características tiene ese árbol de la vida como físico, como
tangible, algo real, algo visible, algo palpable a los sentidos. No sé qué árbol en la naturaleza reúne esas características que nos explican ahí. No sé si la vid reúne esas características, no sé, probablemente, o la higuera, o el olivo, o bueno, cualquier árbol, pero en sí los diferentes árboles representan distintos atributos de Eloa, y el árbol donde están reunidos todos esos atributos de Eloa es Yeshua mismo. Entonces, nos debemos conformar con esa parte de ir ya a lo que es representado por el árbol, que es lo esencial, lo importante, que el árbol nos está representando es Alaba y su espíritu, eso es lo necesario. Ya exactamente cuál árbol en particular es del reino vegetal que conocemos, no tenemos los elementos para decir con toda la seguridad está el árbol. Parece un árbol diferente a los que conocemos, un árbol que produce fruto cada mes, que produce hojas cada mes y que cada mes se está utilizando estos resultados que da este árbol. Y lo otro muy importante es saber que el Padre produce su imagen y semejanza, y a nosotros también nos llaman árboles como imagen y semejanza que somos. En la Biblia y en la tradición hebrea esto se tiene muy entendido y muy estudiado, como casi cada palabra de la Biblia en la tradición hebrea está muy estudiada, y muchos tratados sobre cada punto, cada palabra, cada detalle, cada comparación, ¿cómo se llama? Cada parábola. Y hay muchos midrashim de cada rabino, y aquí estamos nosotros también tratando de hacer midrashim como los rabinos. Entonces hasta ahí no podemos continuar más esa discusión de cuál será, cuál no será el árbol que está en medio del paraíso en relación con la vegetación que nosotros conocemos y con los vegetales y todo este reino que se menciona en la escritura. Yeshua se compara con una vid, perfecto. Lo podemos comparar con un olivo, también. El uno representa unas cosas, el otro representa otras. La escritura nos da otros elementos que nos ayudan a encuadrar estos diferentes factores que se deben integrar. No deben contradecirse, sino complementarse. Bueno, aquí está entonces, lo esencial, lo necesario que requeríamos para este tema es identificar el corazón del corazón. Lo tenemos perfectamente identificado. Es el Padre mismo, el Abba mismo. Él es el árbol espiritual y Él es el árbol de la vida, y Él trabaja en esa tarea, en su creación, a través de su Rúa. Y la máxima manifestación es Yeshua, de manera que Yeshua se hace uno completamente con el Padre en esta figura, en esta identidad, en esta representación, y a nosotros también nos nombran como semejanzas en ese sentido, y también nos nombran como ramas de la representación principal de Eloa, que es Yeshua, y nosotros seríamos ramas de ese árbol que hacen como todos los detalles de esa representación. Y que entonces hay otro árbol. ¿Cuál es ese árbol? No lo sabemos, que representa a la otra personalidad, porque hay dos árboles que cada árbol representa a una personalidad. El uno representa el espíritu y vida, y el otro representa el espíritu y muerte, el bien y mal, la mentira. Con un árbol, con algún elemento del reino vegetal que conozcamos en este momento, sí que menos tenemos con cuál compararlo. Sí que menos. Vamos a escuchar qué mandó decir la hermana Clarita Duque. No recuerdo. He aquí que os he dado toda planta Tal vez está en el que está sobre toda la tierra. ¿Se escuchan? Todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces esto es un nivel totalmente espiritual. Yo lo veo como espiritual. Es una planta que da semilla,
que esa semilla sale obviamente un fruto. Y lo segundo es la ofrenda para el tabernáculo en Éxodo 25, que habla de una madera de acacia, como Yeshua Mashiach fue la ofrenda del corazón para dársela al Eterno por todos nosotros, y ofrenda especial para el Eterno. Entonces ese es otro árbol, ¿no? Que es la madera de acacia. Ok. Bueno, mi hermana, toda rabá.